Esas no eran bromas, ya resultaban una persecución, porque Cuenca no se conformaba con soltar moscas encerradas en una caja de fósforos cuando el viejo Ardao entraba a clase. Lo había hecho una vez y ese hombre tuvo que espantarse el enjambre negro que se le fue encima, pero no solamente con las manos, sino también con el sombrero y con el portafolio, porque eran cientos de moscas pegajosas, pero duras, las que Cuenca había encerrado en una caja de zapatos. Por eso no era una broma. Era excesivo para ser una broma. Cuenca tenía paciencia para abejar al viejo Ardao y para hacer una broma no se tiene paciencia. Solamente se siente una especie de inspiración, un odio repentino y seco, y no algo que se ahinca en el propio cuerpo y lleva mucho tiempo hacerlo desaparecer. Porque a nadie le gusta vivir pendiente de sus propias bromas. Y el empecinamiento de Cuenca era distinto. Una broma repetida, siempre lo mismo tercamente, como si sintiera una comezón que no desaparecía, sino que aumentaba. Era algo desmesurado lo de Cuenca. Era algo exigente, que no se conformaba con la medida de siempre o con lo que todos habían hecho alguna vez. Que un alumno apareciese desnudo con algunos tatuajes hechos con tinta en la cara, en el pecho y en el vientre, cuando el profesor entraba a clase, era lo tradicional, una costumbre que todos encontraban necesaria y hasta saludable en esa pequeña ciudad de provincia. Una exhibición de virilidad, una exhibición, si querés, hasta de humor. Como que en el baile de fin de curso las parejas se fueran hasta el borde de la laguna, quizá con una guitarra, y cantaran un ratito y finalmente dejaran de cantar. Era algo equívoco y se toleraba, pero que todos los alumnos de un curso se aparecieran desnudos cada vez que el viejo Ardao entraba a clase, y eso 3 días por semana, era un exceso. Como si las parejas se quedaran a dormir al borde de la laguna y llamaran a los viejos para que vieran lo que estaban haciendo. Porque era el descaro y no el pecado lo que indignaba a la gente. El pecado. Así decían. Y lo de Cuenca seguía, crecía. Cualquiera había puesto una chincha en el asiento del profesor desde que se había fundado el Colegio Nacional en 1912, con un pórtico griego y el discurso de algún profesor laico que imitaba a Alma Fuerte. Eso era lo tradicional, algo necesario, claro, y que se justificaba como tener sarampión, empacharse con dulce, romper una alcancía o masturbarse, y uno, o cualquiera, se sonreía pensando que también había pasado por eso. Pero poner una vejiga llena de sangre para que un hombre viejo se sentara y se manchase el pantalón y tuviera que salir del aula avergonzado entre las carcajadas de todos, ya resultaba intranquilizador. O que a un alumno se le cuadrara a un profesor preguntándole si quería pelear, pero tranquilamente, con esa repentina familiaridad con que alguien pide fuego en la calle. Eso no había ocurrido muchas veces, ni en esa pequeña ciudad de provincia, ni en otros lados. Pero que Cuenca lo hubiera obligado al viejo Ardao a asomar la cabeza sobre el túnel del polígono aquella tarde que había reemplazado al instructor de tiro, ya era más grave, y la gente empezaba a sentirse incómoda, y a calcular que hay chicos y hombres que tienen una oscura necesidad de destrozar lo que los otros hacen, de hacer estallar a los otros, a veces de destrozarse a sí mismos. Y esas cosas que ya no tenían nada de bromas, prosiguieron aquella cálida primavera del 45. El viejo Ardao había salido en sulky a dar unas vueltas por el borde de la laguna, pero no por las barrancas donde se hacen las romerías ni donde está ese edificio blanco y ramplón del club náutico, sino donde crecen unas pocas acacias, aisladas, semejantes a matas, pero con unos troncos lisos y pétreos como una insólita especie sobreviviente, y donde también suelen aparecer unas carpas de gitanos. Iba en su coche, tirado por una yegua tordilla, con la escopeta entre las piernas. El sol pesaba, él se dejaba acariciar por el sol y los juncos se doblaban con el viento. Solamente había disparado un tiro contra uno de los palos del telégrafo y con eso estaba conforme. Su yegua trotaba por el camino de tierra y los cascos hacían un ruido sordo que lo iba adormeciendo. En la depresión donde generalmente paraban los gitanos solo quedaba un poste solitario con un trapo amarillo y rojo que se agitaba con el viento,
Una lechuza parecía prolongar otro poste grisáceo, unos vellones de lana temblaban en los hilos del alambrado. Y al borde del camino estaba sentado Cuenca, que de un salto se incorporó y sofrenó a la yegua. ¿Qué hace? El viejo Ardao se había puesto de pie en el pescante. Baje, ordenó Cuenca sacudiendo la cabeza. El viejo Ardao obedeció y hasta le entregó la escopeta con la que solo había disparado un tiro contra uno de los postes del telégrafo y se volvió caminando entre unos juncos que cabeceaban con esas crestas rosadas, carnosas y el camino agrietado por las huellas de los carros. Al rato sonó un tiro. Él se estremeció y después pasó a su lado la yegua que no se detuvo por mucho que la chistó y la llamó no para montarla o cuidarla en su regreso, sino solamente para sentir una compañía en ese desolado viaje a pie, bajo un cielo muerto y sin nubes. ¿Y por qué no lo denuncia? Le preguntaba Morris, el peluquero. El viejo Ardao miraba hacia el espejo. Usted no entiende, murmuraba contemplándolo un largo rato, como si nunca hubiera reparado en la altura o en la calva de ese hombre vestido de guardapolvo, parecido a un maestro pero menos pulcro y más ajado, o el profesor de física, Maya, que se ponía un guardapolvo así para no mancharse con tiza, según decía, pero que le quedaba entreabierto mostrando su traje azul. Además, el peluquero se ataba un cinturón de cuero por encima del guardapolvo, de manera que sobre el vientre le brillaba esa gigantesca hebilla que ostentaba sus iniciales NM. ¿Cómo es su nombre? Le preguntaba el viejo Ardao. Nahuel, profesor. ¿Su abuelo se llamaba así? No le preguntaba por el padre, porque él lo había conocido, era medio jorobado, uruguayo, y se llamaba Gutenberg, pero de nombre. No, profesor, fue algo que le gustó a mi finada mamá. Y Morris, el peluquero, no tenía ni una sombra de ironía en la cara, sino que más bien parecía lamentar la muerte de su madre. Y ese guardapolvo era un resto de homenaje a la vez que un rezago de su niñez alegre, junto a una antigua mujer de ese pueblo, a quien le había fascinado el nombre Nahuel. Usted no puede ser del 75, ¿no? No, profesor, soy del 92. ¿Por qué me lo pregunta? Morris parecía gozoso de que se preocuparan por la fecha de su nacimiento. ¿Me va a regalar algo? No, no, respondió el viejo Ardao. Estaba pensando. Pero las bromas de Cuenca siguieron y toda la gente que caminaba por la plaza o se sentaba un rato en alguna de las confiterías a hacerse lustrar los zapatos o a leer el diario abriendo lenta y dificultosamente las anchas hojas de La Nación, estuvo de acuerdo en que el viejo Ardao era un pobre hombre. Se las busca, decían, como si necesitara de la desgracia para exhibirse avergonzado o como si le gustase sentir vergüenza. De la misma manera que hay gente que siente placer cuando habla en medio de un grupo de personas y todas lo atienden clavándole los ojos en la cara o en alguna parte de la cara. Sobre todo después de esa vez que él mismo, tuvo la idea de llevar al colegio una foto de su hija. Esta es mi hija mayor, anunció, como si acabara de calcular que con eso tranquilizaría a los alumnos estableciendo una relación ambigua, pero de intensa juventud. Y alguien que no fue Cuenca se la quitó de entre los dedos, y la fotografía empezó a pasar de mano en mano hasta llegar, por supuesto, a las manos de Cuenca. Como si la presentara en sociedad, ¿no, profesor? Sí, admitió Ardao con una sonrisa. Algo así. ¿Está orgulloso, no? Sí, bastante. ¿La hizo usted? El viejo Ardao respondió con naturalidad, con esa estúpida y buena naturalidad de los que no entienden que la gente está a la expectativa para denigrar a los otros. ¿La foto? Sí, la foto. No, la foto no, profesor. Cuenca se reía balanceando el cuerpo y mirando a sus compañeros como si esperara alguna aprobación. Le pregunto si fue usted quien hizo este muñequito de carne. El viejo Ardao seguía tan bueno y tan increíblemente tonto. Es mi hija, balbuceó. ¿Qué va a hacer? Si a usted lo ayudaron, profesor. A mí me dijeron que lo ayudaron. Y todos los alumnos de quinto año del Colegio Nacional de esa pequeña ciudad de provincia se rieron como después se rieron los que andaban por la plaza
y los que se sentaban en cualquiera de los cafés a leer La Nación o a leer la prensa. Pero después de reírse se lo creyeron, porque sí, eso ya se había dicho. Pero después de reírse se lo creyeron, porque sí, eso ya se había dicho. Hacía mucho que se decía, ¿no es cierto? Y lo repitieron como si lo hubieran visto. Porque todos parecían más verídicos cuando faltaban a la verdad y todos habían sido testigos de algo cuando mentían. Y así como en lugar de devolvérsela al viejo Ardao, Cuenca rompió esa foto en 1000 pedazos y los esparció por el aire, soplando para que tardaran en caer al suelo. De la misma manera, durante un tiempo, flotaron en los aguanes y a través de las persianas entornadas unos murmullos anhelantes, interrumpidos como un jadeo, que aseguraban que esa muchachita que se parecía a tal médico, que cuando había nacido la madre hizo ese viaje y que ya entonces, en aquella época, también la gente se había sonreído y se había codeado. Aunque agregaban que algo había tenido que ver con Cuenca porque era muy joven, pero ya se reía con aplomo, sin cerrar los ojos ni echar el cuerpo hacia atrás. Al contrario, parecía acechar y provocar al mismo tiempo, con una ruidosa, insolente impavidez. Julia está en el coro, comentaba la gente en la iglesia, y ella desentonaba deliberadamente para que todos supieran que estaba allí arriba. O entraba al cine a oscuras cuando ya había comenzado la película, y el olor de su perfume, un perfume persistente, con más de animal que cosa de flores, los excitaba y los escandalizaba a todos. Y cuando caminaba con su padre le llevaba el bastón y hasta se lo ponía al hombro como hacen los señores viejos, marcialmente burlona, la pequeña Julia. Y los que la veían se irritaban de que eso lo hiciera una muchachita, que ni era una mujer ni había dejado de ser una chiquilina, y de que eso ocurriera allí. Después la siguieron con la mirada cuando cruzaba por las calles galopando en su caballo, buscando las calles asfaltadas para que los cascos resonaran más, por las calles desiertas o, mejor, de noche, atropellando a los perros que salían a ladrarla y provocando a los que no salían. Durante el verano, cuando el viento soplaba del lado de la laguna, muchos oían sus gritos. Ella se bañaba sola y desnuda, según dijeron, cuando estaba con Cuenca. También dijeron que ella había sido la de la idea, porque a los que aseguraban que él la había obligado los desdeñaba. A esa no la obliga nadie. La admiraban. Nadie averiguó mucho más ni sintió necesidad porque a todos nos encantaba que alguien diera que hablar, sobre todo de algo humillante o ridículo. Así nos sentíamos mejor y hasta un poco más tranquilos. Al fin de cuentas, la infamia ajena salva un poco y purifica bastante, ¿no? Hasta el peluquero Morris, Nahuel Morris, se avergonzaba de tener que servirlo al padre, porque todos podíamos suponer que era el confidente del viejo Ardao, su amigo, un poco el viejo Ardao mismo, digamos. Y cuando lo dejaron cesante por haber firmado ese documento donde se atrevía a pedir al gobierno por unos colegas a quienes no conocía, allá por el mes de octubre del 45, solo le dieron la oportunidad de despedirse de sus alumnos. Con el tono de todos los días, le ordenó el director. Tenía que ser breve, aunque sintiera que hasta los ordenanzas lo trataban con cautela o con una fría y veloz amabilidad. Tenía que ser breve. Podía entrar un momento, retirar su portafolio negro, que generalmente estaba vacío y solo contenía la pipa y una tabaquera. Solamente me vengo a despedir de ustedes, murmuró el viejo Ardao sentándose en la silla. Parecía avergonzado. De él, en primer término. De esa valija negra que abrazaba contra el pecho o cambiaba de mano y de todo lo que le había pasado a lo largo del año. Hasta de haberse animado a firmar una cosa que exigía ser duro. Por ejemplo, como si él no tuviera derecho a hacer eso con nadie y se había extralimitado, porque su destino, lo que a él le correspondía, era aguantarse a todos los que quisieran vejarlo y no chistar sino agradecer. Solamente me vengo a despedir de ustedes, repitió recorriendo con una mirada torpe y ansiosa los bancos
y esos muchachos que lo contemplaban en silencio como si lo estuviesen descubriendo, asombrados y muy pálidos, con el mismo asombro que uno tiene algunas mañanas cuando se descubre la propia cara en el espejo y se avergüenza, o muy pocas veces se alegra de ser como es. Y todos esos muchachos permanecían sentados mientras el reemplazante del viejo Ardao se asomaba con impaciencia por la puerta que daba al patio. Yo quería, murmuró el viejo Ardao para seguir con algo que había pensado decir, pero empezó a llorar silenciosamente, de la misma manera que si hubiese orinado, si hubiera estado de pie y con miedo. Era algo que le emanaba sobre la cara y ponía en evidencia sus mejillas rosadas, demasiado redondas, y lloraba mientras los alumnos se iban parando para acercársele y justificarse, tocándolo de alguna manera, cuidadosamente pero con fervor. Cuando sacó un pañuelo algo se le cayó del bolsillo, pero nadie lo recogió en ese momento. Después salió del aula a los tropezones y se cruzó con su reemplazante, saludándolo con una serie de vagos cabezazos. Fue el otro, quien se ocupó de recoger lo que se le había caído. Era una estampilla de Finlandia. No sirve, anunció en voz alta mientras todos los alumnos seguían de pie. Está demasiado vieja. Es como el viejo Ardao. Cloqueó. Ajada y no sirve. ¿Por qué no sirve? El reemplazante miró hacia esos 35 muchachos que estaban de pie y contestó sin vacilar. Porque todos sabemos que es un pobre hombre. ¿Ah, sí? Cuenca se recostaba en uno de los pizarrones del costado. ¿Y por qué? El reemplazante estimó que era el momento de desplegar su energía. Porque no sirve para nada. ¿No? Avanzó Cuenca. Si hasta con la hija lo ayudaron. ¿Lo ayudaron? ¿En qué lo ayudaron? En hacerla. El ayudante insinuaba un guiño. Cuando nació, todo... ¡Eso es una mentira! ¡Una errónea mentira! Enrojeció Cuenca. ¿Y usted qué sabe? Cuenca se dejó caer en un banco. Parecía decepcionado. La barbilla le colgaba flojamente. La recogió mordiendo en el aire. Al viejo Ardao lo echaban. El reemplazante se burlaba y su poder disminuía. Y él era el único que tenía derecho a dejarlo. La inventé yo, dijo. Yo.